Ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad de lo que son las enfermedades benignas. Ajá. La mayoría de las enfermedades o los órganos pueden tener enfermedades benignas o malignas. Sí. Malignas cuando hablamos de enfermedades que van a llevar una evolución a veces difícil de tratar, como son los cánceres, ¿sí? O que se van a diseminar en otras partes del cuerpo. Claro. Bueno, la próstata es un órgano que tiene la capacidad de crecer, de multiplicar sus células sin ser un cáncer. Crece ¿sí? todos los días la próstata. Se llama hiperplasia benigna prostática. Ajá. ¿sí? Hiperplasia benigna prostática. Y no sé si crece todos los días, pero crece con los años. Ah, claro. ¿sí? Con los años crece. O sea que a medida que somos mayores, tenemos más probabilidades de tener un agrandamiento prostático. ¿Y cómo sabemos que la próstata va agrandándose y llega hasta esta hiperplasia? ¿Cómo hay un estudio, una ecografía? Hay muchos estudios, Ajá. hay muchas cosas que debe hacer el urólogo, que debe realizar el paciente. El paciente primero debe acercarse al urólogo. Claro, ¿sí? partamos de la base. Sabemos que muchas veces esto no es tan sencillo, tan fácil. El paciente no acude tan frecuentemente al urólogo por el pudor, por la vergüenza, porque es varón, porque los varones somos un poquito más reacios a ir al médico o a aceptar algún problema de salud. Claro. Quiero que sepa el paciente que se va a encontrar cuando vaya al urólogo con un médico especializado que realizó la carrera de médico, que realizó una especialización básica en cirugía y después una especialidad más profunda en urología. O sea, el médico urólogo es un médico muy especializado. Claro. Y por suerte, gracias a Dios, en Tucumán tenemos un nivel de urólogos muy bueno. Un nivel de urología muy alto, ¿sí? Esto no lo digo yo. Nos hablan de Buenos Aires, de las distintas sociedades científicas. Nos felicitan por los trabajos que presentamos, por las actividades científicas que hay en urología en Tucumán. Bien. ¿sí? Esto es destacable realmente. Claro. ¿sí? Bueno, cuando vaya el paciente al urólogo, el urólogo va a comenzar con una entrevista, va a comenzar a charlar con el paciente, a preguntarle por qué viene. Muchas veces el paciente dice, vengo por un control. Es la primera vez que vengo al urólogo y quiero realizarme un control de la próstata. Bueno, el médico le va a preguntar los antecedentes familiares, sobre todo por el lado del padre, de los hermanos, Claro. de los abuelos, ¿sí? Por el lado del varón. Claro. ¿sí? Le va a preguntar si tiene alguna dificultad para orinar. ¿Por qué? Porque la próstata, al agrandarse, comprime el conducto que lleva la orina hacia el exterior y el paciente tiene problemas para orinar. Para orinar, Por claro. ejemplo, se ubica delante del inodoro y está un rato hasta que empieza Hasta que a salir comienza a orinar, la claro. orina. O sale un poco, se corta, sale otro poco, se A corta, chorros. chorros entrecortados, ¿sí? Esto es lo que llamamos el inicio, ¿sí? La enfermedad tiene 3 etapas. Una etapa de compensación, donde la vejiga, que es donde se acumula la orina, empieza a hacer fuerza. Es un órgano muscular y se empieza a esforzar Ajá. para eliminar la orina. En ese momento el paciente no va a tener grandes síntomas. Después viene una fase clínica. ¿Qué es esto? Que se despierta muchas veces por la noche para orinar, que tiene que hacer fuerza, que el chorro es entrecortado. Es tanta la fuerza que hace el paciente que a veces le salen hernias. ¡Epa! ¿Sí? El Mirá paciente consulta por una hernia que puede ser inguinal, umbilical, pero no se dio cuenta que está haciendo demasiado esfuerzo para poder orinar. ¿Sí? Que se levanta muchas veces a la noche, etcétera, ¿sí? Y una fase ya más grave, ¿sí? Donde el paciente no puede orinar, ¿sí? Y acude de urgencia a que le coloquen una sonda o donde se le escapa la orina. Claro. Porque la vejiga está tan llena y se llama orina por rebosamiento. Ya está tan llena, no tiene capacidad y está vencida. Y se le escapa, dice, doctor, pierdo orina. Esto es porque se produjo en forma crónica la enfermedad. Perfecto. ¿Y este gráfico qué tiene que ver? Bien, que hablamos del esto tiempo es- de flujo máximo, el volumen. Esta es una de las herramientas que tenemos los urólogos para poder llegar al diagnóstico. Ajá. ¿sí? La uroflujometría computalizada. Es lo que hacemos ahora, computalizada. Antes no era computalizada, Claro. pero la computadora nos da ciertas herramientas para poder evaluar mejor. Bárbaro. ¿Qué mide esto? Esto mide el chorro de orina. ¿Cómo se hace? El paciente
acude a la consulta, vos le indicás que tome una cierta cantidad de líquido antes de ir y cuando él tenga deseos de orinar pasa al consultorio y orina en el consultorio en un aparato que tiene un sensor que va a marcar la fuerza del chorro. Claro. Esto nos marca la presión de la orina. Lo normal, esto es mililitros por segundo. ¿Lo normal cuál es? ¿El Lo punto normal alto? es que llegue a 15. Ah, bien. Lo normal es que llegue a 15 y de ahí para arriba. Todo lo que esté por debajo nos indica obstrucción urinaria. Y por supuesto el tiempo se va a ir prolongando. Claro. Se va a ir prolongando según cuán grave sea la obstrucción. Si la tiene ¿sí? el flujo medio... Y bueno, la obstrucción es media y Claro. hay curvas chatas donde ya nos habla de otro tipo de problemas porque también tenemos que estudiar la uretra, no solamente la próstata. Nos sirve para varias cositas la uroflujometría computalizada. Claro, ¿sí? ¿y en cuánto tiempo se realiza ese estudio? En un instante, es algo bien. sencillo, ¿sí? Solamente el paciente tiene que ir con la cantidad de líquido, haber tomado la cantidad de líquido necesaria Claro. para tener el deseo de orinar. Bárbaro. No sé si podemos mostrar la plaquita de la ecografía. La ecografía. Tenemos bien. dos Sí. placas de ecografía. Yo traje Ajá. esta es una hiperplasia muy evidente, ¿sí? Lo que vemos en el círculo es la próstata. Lo que vemos acá interesante. marcado es la próstata y el resto, lo negro, es orina. Ya está, normalmente la vejiga tiene una forma de embudo, ¿sí? Para que lo hagamos didáctico. Ya la próstata está metida dentro de la vejiga, ya se perdió totalmente la forma del embudo. Claro. Y la obstrucción es realmente importante, Y es, ¿sí? qué complicado, ¿no? Es complicado porque puede desencadenar una insuficiencia renal. Uy. ¿Sí? El paciente crónico con larga evolución puede llegar a una insuficiencia renal. Y, ¿sí? doctor, ¿y cómo lo solucionamos? Mira, para que tengamos una idea, mostremos la otra ecografía donde Ajá. la próstata es normal, para que veamos Sí. la diferencia, ¿sí? Es ya esta. Ajá. ¿Ves que tiene una forma como de embudo? Mirá la próstata Claro, acá abajo. ahí abajo, ¿lo es ves? pequeña. ¿Se acuerdan que hablábamos de 22 gramos, 20 una nuez, dijiste Claro, vos? una nuez. Lo otro parece una naranja ya. ¿sí? Claro, Bueno, melón. esas son las diferencias. Claro. Otras cosas que tenemos para estudiar al paciente prostático son los análisis. Análisis de sangre, el PSA, el antígeno prostático, que si bien nos indica si hay enfermedad maligna o no, también es pronóstica. Porque un paciente que tiene una próstata de tamaño elevado y un PSA alto, nos está diciendo el PSA que esa próstata va a crecer más, ¿sí? A largo tiempo. Claro. Por otro lado, los análisis de orina. ¿Por qué? Porque la próstata, cuando hay retención urinaria, se producen infecciones. Entonces, el paciente, sus síntomas son aún más graves, el ardor, el sentir que la orina está caliente, que no orina completamente. Entonces, acudimos al urocultivo, que es un análisis de orina. Claro. Es importante saber recolectar la muestra de orina. ¿Por qué? Tu médico te tiene que explicar. ¿El horario en que se la recolecta? El horario tiene que ser la primera orina de la mañana. Sí o sí, claro. ¿Cuál? Porque dice, pero doctor, yo me levanto toda la noche a orinar. Bueno, la primera. La primera, cuando Claro. yo ya me levanto, me visto para Claro. arrancar el día, esa orina. Claro. La higiene antes de recolectar la orina, ¿por qué? Porque se puede contaminar Claro. y darnos falsa información acerca de la infección. Claro. Eliminar el primer chorro de orina. ¿Por qué? Porque ese primer chorro limpia el conducto. Y lo que nosotros queremos saber es si hay gérmenes en la vejiga, no en el conducto. Muy bien. ¿Vieron? Entonces, Claro. eliminamos el primer chorro de orina. Se llama chorro medio, Claro. ¿sí? El que sirve para el urocultivo. Bueno, y por supuesto ir a un laboratorio que sea serio, ¿sí? Claro, lógico. Otro estudio, el PSA ya lo dijimos, función renal, análisis de sangre en general, urea, creatinina, hemograma, ¿sí? Son todas pautas que al urólogo lo van a orientar muchísimo para un buen diagnóstico. Lo mejor es, la medicina preventiva, es que vayamos a visitar al doctor Ale. Ahí está ya en línea también y en pantalla los contactos para estar en contacto, valga la redundancia, con usted, doctor, ¿no? Directamente. Es importante Sí. la consulta a tiempo, Claro. ¿sí? Y después en el próximo programa vamos a hablar de otras enfermedades y de exámenes físicos también, porque hay un mito, hay algo que se habla mucho del tacto rectal, se hacen muchas bromas acerca del tacto rectal. Conozco infinidad de chistes que son buenísimos. Acá ya me están haciendo señas atrás de cámara. Mirándole la mano al doctor. Sí, dice. pero bueno, es importante y como vos decís siempre, Sí. Marcelo, vamos a romper mitos. Claro, Vamos totalmente. a romper mitos, vamos a hablar de salud en serio.